Nuestra Biblia, la palabra de Dios, es alimento espiritual para nosotros. Primera de Pedro 2 y 3 nos dice que la palabra es como leche. Si no la entiendes, si apenas empiezas en el caminar de fe, la palabra de Dios es ligerita, suficiente, como si fueras un bebé. Dice, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Tú conoces a un bebé recién nacido. Lo único que piensa es en comer. Nacen hambrientos y no le pongas nada a un lado del cachete porque ya se lo quieren comer. Lo que sea. Si es la sábana, si es una mano, lo que sea, están ansiosos, como dice la palabra, como niños recién nacidos que con ansia buscan la leche. Y un bebé, tú sabes que solamente puede consumir líquidos, apenas está aprendiendo a tragar y no tiene dientes para masticar. Entonces, como una leche, la palabra de Dios puede nutrirte. Es sorprendente lo que es la leche materna especialmente, o simplemente la leche que tú puedes sobrevivir tus primeros años solamente con leche. Imagínate esto. La palabra de Dios es como leche que te puede nutrir. Tiene todo lo que necesitas para nutrirte y crecer en tu salvación. Dice, ahora que has probado lo bueno que es el Señor. 1 Corintios 2:3 nos dice que también, aunque es leche, también es comida sólida. Dice el apóstol Pablo, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Y lo que nos está diciendo es de que yo tenía la opción de darte con la palabra de Dios leche o alimento sólido. Entonces, lo que tú necesitas, la palabra de Dios te lo puede proveer, ya sea leche o alimento sólido. Job 23:12. No me he apartado de sus mandamientos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. ¿Cuántos atesoran la palabra de Dios más que la comida diaria? Lo que a mí me choca cuando estás como en un programa o cuidando la dieta es de que te la pasas todo el tiempo pensando en comida, porque tienes que planear qué vas a comprar, qué vas a cocinar, cuánto pesa, cuántos gramos de proteína. Ahora que ando llegando que coma más proteína de lo que nunca he comido en mi vida. Y es a veces hasta contraproducente porque todo el tiempo te la pasas pensando en comida, o al menos yo. Y me choca esto. Y cuando leí este versículo dije, wow, Él atesora las palabras más que la comida diaria. Y dije, ok, una meta, ¿verdad? Para allí. Jeremías 15:16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Y Ezequiel 2, al final del capítulo, del 8 al 10, y después el capítulo que sigue, Ezequiel 3, del 1 al 3, dice, y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré en una mano que estaba extendida hacia mí y en ella había un libro. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Entonces él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, cómete este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Así pues, abrí pues mi boca y él me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Okay, entonces, bastantes versículos que nos dicen en un tipo de analogía que la palabra de Dios es para comerse, y que cuando comemos la palabra de Dios nos va a satisfacer y nos va a nutrir, nos va a alimentar, nos va a fortalecer. Hay otro versículo en Apocalipsis donde la misma historia le sucede al apóstol Juan,
pero en esa ocasión, obviamente por las profecías y el juicio que él tenía que profetizar después, la experiencia de comer el libro no fue tan agradable. Dice Apocalipsis 10, del 8 al 10. La voz que yo había oído en el cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y me dijo, tómalo y devóralo. Te amargarán las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Y lo siento por el apóstol Juan, ¿verdad? Que está teniendo esta experiencia sobrenatural de estar en la presencia de Dios, de estar mirando el futuro. Y eso es como que, wow, algo que deleitarse. Pero el ministerio que él tenía de compartir estas palabras, el juicio por venía, dice, no le cayó nada bien a mi estómago. Me causó dolor en el estómago. Y entonces vemos que la palabra de Dios es nuestro alimento. Te voy a leer otros versículos. En el Salmo 19, ya que estamos hablando acerca de la palabra, tenemos que leer mucho la palabra. Salmo 19, versículo del 7 al 11. Déjame encontrarlo. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Bien, en cada versículo, de hecho cada línea casi, está hablando de la palabra de Dios y la llama de diferentes maneras. Ahorita es la ley. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Necesitas restauración en tu alma? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Necesitas restauración? La ley del Señor es perfecta para restaurar el alma. Dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Tú no necesitas un diploma de la universidad o una clase. Tú puedes tener sabiduría divina, la sabiduría de Dios simplemente por medio de su palabra. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Entonces, la palabra nos dice que cuando consumimos la palabra de Dios, las palabras que Dios habla a nuestra vida, no solamente nos alimentan, nos nutren, nos ayudan a crecer, a madurar, pero también dice que hay una recompensa en que nosotros comamos de la palabra de Dios. Y esto me encanta. Así que vemos que el principio de la palabra de Dios, el principio de la Biblia, no solamente es informarnos, no solamente es conocer lo que dice, sino que es transformarnos, ayudarnos a desarrollarnos en personas maduras, en personas con más entendimiento, con más claridad, con más discernimiento, personas que llegamos a creciendo a la semejanza de Cristo. Ese es el propósito de leer la Biblia, no de decir, ya leí el versículo, porque leer por leer te beneficia bien poquito. El propósito no es informarte, es transformarte. Salmo 119, 97 dice, cuánto amo tus enseñanzas, todo el día medito en ellas. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de maneras de meditar la palabra de Dios. Esto lo hablamos muy brevemente la semana pasada y probablemente no es información nueva. Tú me has escuchado, te digo, este es el recordatorio anual de meditar en la palabra de Dios, pero muchas veces necesitamos recordatorios, ¿cierto? Ahora, en cuanto a meditar la palabra de Dios, no es lo mismo leerla y meditarla. Si
por cualquier excusa no leíste la Biblia, tú puedes meditarla. Puedes meditar en la palabra de Dios todo el día, donde quiera que estés, puedes meditarla, porque de hecho te la pasas meditando en algo todo el tiempo. Muchas veces leemos estos versículos que meditar día y noche, así como que, ¿cómo? Se te hace imposible. Eso no es realista. Pero en realidad, todo el tiempo nos la pasamos meditando en algo. Simplemente escogemos en qué meditar. Y cuando tratamos de ser disciplinados, siempre va a haber distracciones y siempre va a haber desilusiones. Así como que esto no es lo que me esperaba, porque muchas veces lo planeas en tu mente y como que romantizamos, ¿verdad? Ahora sí voy a leer Proverbios todo este mes sin falta y suena bien emocionante la cosa. Pero va el día 15 y así como que se te hace bien aburrido o no le entiendes. Y el chiste es perseverar, continúa, no importa si ya te aburriste, no importa si no es lo que te esperabas, no importa si no tienes un encuentro espiritual, ¿verdad? Leer la Biblia en forma disciplinada todos los días muchas veces es aburrido. Te lo dice alguien que ama la Biblia. Te lo dice alguien que su llamado es estudiar la palabra de Dios. Y esto para mí es un honor, es un privilegio. No me canso de darle gracias a Dios de que parte de mi trabajo es estudiar la palabra de Dios, porque es mi deleite, es mi deleite, es mi libro favorito. Sin embargo, aún en mi carne, muchas veces el abrir la Biblia es como que no tienes ganas, o te da flojera, o prefieres hacer otras cosas y dices, ok, ahorita lo leo, y ahorita, y después te ocupas, te distraes, y ahorita, y te pasas horas y no has abierto la Biblia. Entonces, no te voy a prometer una fantasía donde que abres la Biblia y wow, ¿verdad? Es tan dulce como la miel, es tan dulce como la miel, pero muchas veces tienes que batallar con la carne. Muchas veces tienes que batallar con la lucha espiritual, que el enemigo va a querer distraerte y quiere que no leas la palabra de Dios, porque mientras más conoces la palabra de Dios, más te fortaleces, más maduras, más conoces a Dios. Entonces, reconocemos que va a haber distracciones, va a haber desánimo, va a haber tentaciones de no hacerlo, pero una vez más, tratamos de ser disciplinados y vencemos. Y si no leíste la Biblia, no te desanimes, no has fracasado, puedes meditar en ella. Puedes meditar en ella, no necesitas tener la palabra de Dios. Acuérdate de un versículo, acuérdate de una palabra, acuérdate de una canción que hable de la palabra de Dios. Tú puedes meditar en la palabra de Dios día y noche. Y si necesitas recordatorios, ponte una alarma en el teléfono, ponte una alarma en tu teléfono, ¿verdad? Donde cada hora, cada 2 horas estás meditando en la palabra de Dios. Ponte un papel en el carro. Cada vez que te subas, estás meditando en la palabra de Dios, y aprende a ser extremista al principio, donde eventualmente se convierte en una disciplina, y entonces vas a estar meditando en la palabra de Dios día y noche. Te lo digo, esto es algo que es parte de nuestra naturaleza, meditar. Simplemente escogemos meditar en la palabra de Dios. Escuché esta frase, se me hizo súper buena. Dice, tú no eres el resultado de tus circunstancias, tú eres el resultado de tus disciplinas. Okay. O sea que no podemos echarle la culpa a nuestras circunstancias, porque tus disciplinas pueden llevarte arriba de las circunstancias. Entonces, haz de la palabra de Dios una disciplina de prioridad. ¿Cómo meditamos la palabra de Dios? La primera, que es muy como que entretenida, esta es visualizarla. Visualiza la palabra de Dios. Si lees, estás leyendo Proverbios y lees, ¿verdad?
que la hormiga, o lees que el que hace trampa, o lees que el buen mensajero. Visualízalo, no solamente lo leas. Mételo en tu cabeza. Imagínate a un buen mensajero que trae buenas nuevas y que el que escucha las buenas nuevas parece que le dieron una limonada fresca, ¿verdad? Dice, es tan refrescante. Y después visualizas a aquel mal hijo que le hace mal a los padres y vienen los cuervos y le arrancan los ojos, ¿verdad? Y cuando te pones esas imágenes en la cabeza, es bien difícil que se te olviden al rato. Si solamente las lees, se te va a olvidar. Ponle imagen a lo que estás leyendo y lo vas a retener más tiempo. ¿Por qué? Porque es difícil olvidarte de esa imagen. Yo me acuerdo leer por primera vez eso del cuervo que a los malos hijos y de adolescente leí este versículo, no se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Te digo, una imagen tiene gran impacto. Entonces, Dios nos ha dado la imaginación para que la utilicemos en nuestro caminar de fe. Las promesas de Dios, visualízalas una realidad en tu vida. Visualízalas. Yo te he contado que muchas de las promesas de Dios que ahora estoy disfrutando empezaron simplemente yo viéndolas con los ojos de la fe, no con los ojos naturales. La palabra en Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no puedes ver con tus ojos, pero tienes la certeza de que lo vas a esperar o de que va a venir. Entonces, lo que no puedes ver con los ojos naturales, lo puedes ver con los ojos de fe. Y sanidades en mi vida que parecieran, me acuerdo de mezquinos que tenía en mis dedos, en una mano. No sé por qué, solamente en una mano tenía mezquinos, me daba vergüenza enseñar mi mano y esta mano no tenía mezquinos, entonces agarraba y la ponía encima y me imaginaba esta mano sin mezquinos. Y ¿sabes qué? Mi mano está libre de mezquinos. En otra ocasión, yo creo que era como un juanete o no sé qué era, un hueso en mi pie se subió y me dolía y estaba bien feo y otra vez me daba vergüenza y solamente ponía mi pie, ¿verdad? Y me imaginaba mi pie sin el hueso salido. ¿Y sabes qué? El hueso ya no está salido. ¿Por qué? Porque Dios te da la imaginación y si tú lo puedes ver con los ojos de la fe, lo vas a ver con los ojos naturales. ¿Por qué? Porque lo empiezas a creer. La realidad de la fe se convierte en tu realidad. Visualiza la palabra de Dios. Mi casa, cuando estábamos creyendo por nuestra casa donde vivimos ahora, tenía que visualizarme en esa casa. Cuando encontré, ¿verdad?, la casa modelo, me enamoré de esa casa y dije, esta es mi casa que quiero. Y cuando nos dieron el precio, mi esposo dijo, no, está muy fuera de nuestro alcance. Ok, pero en mi corazón, ¿verdad?, yo me imaginaba en esa casa y me imaginaba aún con mis hijos en esa casa. Designé qué cuarto era para cada uno de mis hijos, aunque yo pensaba que iba a ser niño y niña. Y en mi cabeza. ¿Y sabes qué? Eventualmente se convierte en una realidad. Entonces, aún mis hijos, ya cuando estábamos viviendo en esa casa, no tenía hijos y me imaginaba, ¿verdad?, en mi cocina dándole de comer a mis hijos su desayuno. Me imaginaba en sus cuartos y en sus cuartos estaban vacíos, pero si alguien venía a visitar mi casa, les decía, este es el cuarto de Daniel y este es el cuarto, era una niña, y este es el cuarto de la niña, ¿verdad? Y era una realidad. La gente pensaría, esta está loca, porque se llevaron 5 años para que Daniel se apareciera en la historia de la familia. Pero ¿sabes qué? Visualizar la palabra de Dios, visualizar las promesas de Dios siendo una realidad en tu vida. Eso es el caminar de fe. Si tú lo puedes ver, lo puedes obtener. Dios te puede revelar muchas cosas a través de los ojos de fe. Y
Y cuando tiene que ver con las narraciones, los evangelios, el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, visualízalo, visualiza cómo estaba la cosa, visualiza el lugar, visualiza lo que comían. Me sorprende mucho, por ejemplo, cuando Abraham, dice que Abraham está debajo de un árbol y ve a 3 personas, eran 2 ángeles y era la aparición de Jesucristo antes de que encarnara, y él pensó que eran puros ángeles. Vienen y les dice, hey, van pasando, quédense conmigo, déjenme darles de comer. Y en ese momento corre con Sara y le dice, prepárate, ¿verdad? Unas carnitas de res, obviamente, porque son kosher, y prepárate un pan. Y entonces tienen que ir a buscar a la vaca más gorda y matar la vaca y limpiarla, cocerla. Imagínate cuánto tiempo se tardaron. O sea, que no era de que déjame sacar del refrigerador, ¿verdad? Y ponerlo en el microondas. No, era todo un proceso largo. Igual en la historia de Samuel, apenas lo leí, donde de Saúl. Saúl va a consultar a Samuel, que ya está muerto, a través de una bruja, no se recomienda esto, y él no había comido y dice que la experiencia estuvo muy fea porque conoce que va a morir, y entonces esta mujer lo ve que está todo débil y le dice, tienes que comer algo, y él no quiero comer nada, y lo convencen que coma algo, y entonces dice que ella va y agarra la vaca gorda que tenía y le prepara comida. Esto no es voy a Fry's y compro, ¿verdad?, unos kilos de carne para cocerla. No, es agarrar la vaca y matarla y limpiarla y cortar las piezas que vas a cocinar y cocinarlo y después prepararle un pan, y se quedaron ahí a comer. Pero tú no aprecias todas estas cosas a menos que te metas en la historia y pongas atención a los detalles, porque si no solamente lees y le dio de comer y pasas la hoja y ya, y te perdiste de todos los detalles de que una comida no era cualquier comida, ¿verdad? O le llamas que te traigan la comida. Era todo un proceso, estamos hablando de horas, probablemente días, no lo sé. Y así como que, wow. Entonces aprendes mucho más cuando le pones una imagen a lo que estás leyendo. Ponte como los personajes muchas veces, con quién te identificas. Entonces, una manera de meditar la palabra de Dios es visualizarla. Visualiza la palabra de Dios. Otra es personalizarla. Personalizarla es recibir la palabra de Dios. Recíbela. Recibirla es creerla, porque si la estás personalizando, la estás recibiendo, quiere decir que la estás creyendo, te estás apropiando de ella y tienes expectativa. Por ejemplo, cuando la palabra dice, por sus llagas has sido sanado, entonces la personalizas y dices, por sus llagas he sido sanado. La Biblia no dice esto. La Biblia dice, por sus llagas han sido sanados, por sus llagas hemos sido sanados, pero la personalizas, quitas a ellos, a nosotros, y te tomas a ti. Por sus llagas Laura ha sido sanada. Y entonces, ¿qué causa personalizar la palabra de Dios? Que la estoy recibiendo, que la estoy creyendo, que tengo expectativa, me estoy apropiando de esta promesa, y esta promesa es mía, esta promesa es para mí, esta promesa va a suceder en mi vida. Y entonces personalizarla es una manera de operar en fe en la palabra y de meditar en ella, porque al rato puedes estar en medio de tu trabajo, puedes estar en medio del tráfico y tú no necesitas abrir la Biblia y leerla, simplemente te acuerdas de la promesa y la personalizas, te imaginas con esa promesa manifestada en tu vida, la declaras como que es para ti, ¿verdad? Como que tu nombre está escrito con esa promesa. Entonces, personalizarla es verdaderamente apropiarte de ella, recibirla como para ti, es tu alimento, lo voy a devorar, me lo voy a comer, va a traer gozo, me va a saber súper bueno, porque es la palabra de Dios que está alimentando mi ser. Otra cosa que podemos hacer con la palabra de Dios es declararla.
hablarla por fe, hablarla por fe. La palabra de Dios dice que Él hace a la estéril una madre de hijos jubilosa. ¿Y sabes qué? Cuando yo no tenía hijos, ese era uno de los versículos que declaraba constantemente. Dios me ha hecho, Dios no me va a hacer, lo hacía como que ya era un hecho, ya en el tiempo pasado. Dios me ha hecho una madre de hijos jubilosa. Yo sabía que iba a tener más de un hijo, porque Dios dice de hijos jubilosa, no de un hijo jubilosa. Pude haberme conformado con uno, hubiera sido un milagro como lo fue, pero yo sabía que iban a ser más de uno. ¿Y sabes qué? Lo declaraba, Dios me ha hecho una madre de hijos jubilosa. Bendito es el fruto de mi vientre. Lo declaraba. El fruto de mi vientre no va a caer antes de tiempo. Ni siquiera estaba embarazada. Yo estaba orando que no iba a tener abortos o ningún peligro, complicación en mi embarazo. Para nada. Pero porque la palabra de Dios, profetizarla por fe, ¿verdad? Lo recibí, me lo apropié, lo creía y en mi mente ya era una realidad. Y la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios no regresa vacía. Profetiza la palabra de Dios. Te ayuda a renovar tu mente y te ayuda también a comprender, porque lees el versículo una y otra vez y entonces al rato como que ya te lo sabes y lo puedes decir. ¿Cuántos versículos necesitas saberlos? Porque es lo que estás necesitando. Dios tiene aquí la provisión y tú andas buscando por otro lado y Dios te dice, come mi palabra, aquí está el alimento que tú necesitas, aquí están las respuestas que tú necesitas. Come la palabra de Dios. Y otra manera de declararla con la boca es también como que enfatizar ciertas palabras. Por ejemplo, Filipenses 4:13 creo que es, donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí es ese, verdad? Ok, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿quieres sacarle más jugo a ese hueso? Entonces dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te enfocas en palabra por palabra. Todo. Y te imaginas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después todo lo puedo, verdaderamente lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al rato, todo lo puedo en Cristo. Obviamente que en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo es la clave. Y al rato, o el siguiente día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el que me fortalece para que lo pueda todo en Cristo? Él me fortalece. Y entonces estás declarando la palabra, pero no solamente todo lo puedo en Cristo me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, sino que le estás sacando jugo, lo estás procesando, lo estás entendiendo más, estás casi tomándote el tiempo para poner atención a lo que estás diciendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra manera de meditar la palabra de Dios es parafrasearla. Esto es ponerlo en tus propias palabras. Donde tú dices el versículo que leíste a tu manera, a tu propia versión. De hecho, escuché, era un libro, un audiolibro del pastor Eugene Peterson. Es el que escribió la Biblia, la versión El Mensaje. Y cómo surgió esta versión es de que dice que él, como pastor, tenía una clase de estudio bíblico y les iba a enseñar al grupo de personas acerca del libro de Gálatas. Y entonces dice que el primer día
está el café y vienen todos los que van a tomar la clase y les empieza a hablar de Gálatas y dice, nadie me estaba poniendo atención. Todo el mundo se paraba por su café, bien aburridos, y yo aquí bien metido porque Gálatas está súper bueno y también quería regañarlos, ¿verdad? Con el libro de Gálatas, y dice, y nadie me hacía caso, ni le ponían atención. Entonces me fui a mi casa y para la siguiente semana me puse a traducir versículo por versículo cómo lo diríamos en nuestro lenguaje de ahora. Y entonces el siguiente día dice, a la siguiente semana dice que llegaron todos a la clase y les dijo, ok, les voy a leer los primeros versículos de Gálatas, ¿verdad? Y en lugar de leerles como la Biblia decía, les empezó a leer su versión. En lugar de decir Gálatas insensatos, ¿verdad? Les decía, ustedes que no me ponen atención. Y todo el mundo poniéndole atención. Dice, ese día el café se quedó lleno. Dice, nadie se paró a volver a tomar café. Y entonces dice que le llevó como 2 años terminar todo el libro de Gálatas en parafrasearlo. La versión, el mensaje es una versión parafraseada. Y de ahí después gente que se enteró le dijeron, oye, ¿no podrías hacer toda la Biblia? Y él así como que no inventes, me llevé 2 años con una epístola con 6 capítulos, pero obviamente le ayudaron y total que tenemos ahora la versión del mensaje. Buenísima versión para leer, siempre y cuando entiendas que es una versión parafraseada. Entonces, tú puedes hacer esto. Te agarras el libro, ¿verdad? Te agarras un versículo. Por ejemplo, el Señor es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Quizá no te guste descansar en el pasto. A mí no me gusta mucho descansar en el pasto. Según que está muy de moda, que es muy saludable, que vayas y te pares en el pasto para que hagas tierra. Pero ¿sabes qué? El problema es que en mi casa hay muchas hormigas. Y si me paro en el pasto sin zapatos, me van a picar. Y casi me da miedo el pasto, porque las hormigas parecen como carnívoras, ¿verdad? Apenas se enteran que voy caminando y todo el mundo, millones de hormigas, ¿no es cierto? Estoy exagerando, estoy parafraseando. Total que prefiero decir, parafraseando, porque el versículo dice que Dios me hace descansar. Y entonces en lugares de cojines y sillones bien cómodos me hace descansar, ¿verdad? Nada tiene que ver con el pasto. La idea es de que Dios me ayuda a descansar, ¿ok? Entonces puedes parafrasear la palabra de Dios, siempre y cuando no digas que es la versión, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Simplemente di, esta es mi parafraseada, esta es mi versión. Y como que tú la entiendes, lo dices con tus propias palabras. Tú no tienes que memorizarte el versículo tal cual, con que te memorices la idea. Eso es lo principal, porque al rato, te digo, durante todo el día puedes estar meditando en la palabra de Dios. Tú no necesitas andar cargando tu Biblia para estar leyendo la Biblia todo el tiempo. Simplemente medita en la palabra de Dios. Medita, te ayuda a ejercitar tu memoria, te ayuda a ver qué tanto entiendes de la palabra o de plano que no entiendes. Y cuando entiendes y no entiendes, otra manera de meditar la palabra de Dios es estudiarla. Hechos 17 del 10 al 11 dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y algo que tenemos que hacer, porque tenemos el privilegio de hacerlo, es escudriñar las escrituras. Sé como esos cristianos de Berea que recibían la palabra de Dios con gozo, con alegría, con mucha anticipación, pero no solamente la recibían, sino que al rato se iban a sus casas y checaban si lo que los apóstoles les estaban diciendo era verdaderamente las escrituras. Entonces
tú aquí quizás estés escuchando, no tienes tu Biblia, no estás tomando notas, pero espero que al rato, cuando tú vayas a tu Biblia, cheques que la pastora no te cuentió, ¿ok? y estudias diariamente las Escrituras para asegurarte que lo que estás escuchando es bíblico, está bien fundado. Hay muchas cosas que a veces yo escucho y así como que, esto suena muy bien, pero no creo que es bíblico. Déjame checar. Y a veces sí es, a veces no es, y simplemente yo no lo conocía, pero es mi responsabilidad asegurarme de todo lo que aprendo sea bíblico. Aunque suene muy bonito, no lo voy a aceptar a menos que es bíblico. Y a veces no suena bonito, te causa dolor de estómago, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios y te alimenta, ¿ok? Entonces, porque tampoco estamos en una cultura donde la palabra de Dios tiene que ser toda bonita y amable y para que la pongas en Instagram, ¿verdad? No, la palabra de Dios nos instruye, pero también nos corrige y también nos reprende. Y nos ayuda a alinearlos. Entonces, muchas veces la palabra de Dios va a sonar como nalgadas. Gloria a Dios, porque al hijo que ama, Él disciplina. ¿Ok? Entonces, asegurarnos que lo que estamos escuchando está fundado en la palabra de Dios. Y cuando estudias, puedes hacerte muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Cómo era el tiempo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y entonces allí ya vas a necesitar un poquito de otros recursos como comentarios, diccionarios bíblicos, mapas bíblicos, pero puedes meditar en la palabra de Dios. Hay algunos temas que están en mis notas donde de repente puedo ir manejando, pienso en un versículo y esto, ¿por qué? Y esto. Cuando tengo oportunidad lo anoto, pendiente para estudiar. No tiene nada que ver con nada, pero tengo temas que están pendientes que necesito estudiar porque no entiendo por qué o no sé muy bien la cosa. Y así, y de repente cuando tengo algún tiempo extra, checo mis pendientes y decido, ¿verdad?, cuál empezar a estudiar. Y a veces son temas muy profundos, otros así bien sencillos que, ok, bien sencillo. Pero es estudiar, es escudriñar la palabra de Dios. Y otra manera de meditar la palabra de Dios es reflexionar en ella. Reflexionar, ok, lo que aprendí, ¿cómo aplica a mi vida? ¿Cómo puedo apropiarme de esto? Muchas veces lo que vas a leer no tiene nada que ver contigo, es simplemente historia. Ok, lo leíste y no tiene nada que ver, no está diciendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, te contaba hace tiempo que leí acerca de David, que va a ir a hacerle guerra al esposo de Abigail, y Abigail llega a su encuentro y le da unos pasteles de higo, que yo quiero esa receta, y toda una historia así como que no hay ninguna aplicación para tu vida, a menos que hagas pasteles de higo y que busquen la receta original, ¿verdad? Pero no hay así aplicaciones, simplemente muchas veces solamente lees historia, ok. Pero en otras ocasiones una epístola, eso puede tener muchas aplicaciones para nuestras vidas. Entonces, no solamente es leer, es decir, ok, Dios, estás hablándome algo en la palabra de Dios, esto es algo para que yo aprenda, para que yo aplique, o un ejemplo que aprender, porque la Biblia dice que muchas veces hay ejemplos para que nosotros no nos pasemos por esos problemas, o hay algo que Dios quiere corregir en mi vida. Entonces, hazte preguntas, ¿cómo puedo utilizar esto que leí en mi vida diaria? ¿Cómo me puede beneficiar? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo aplicarlo? Y en cuanto a aplicar la palabra, esta es la clave. Juan 4:34. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer. Dí conmigo, hacer. Ok, entonces no solamente el alimento es para comer, pero el alimento también es para hacer. Dice, mi alimento consiste
en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. En una ocasión donde yo estaba batallando con problemas de la piel y no sabía ni qué era, y decidí, ¿verdad?, dejar de comer ciertas cosas, dejar de comer que granos y que no sé cuántas cosas tenía que dejar de comer. Iba a ser un programa de desintoxicarte. Y se me hacía bien difícil en la cabeza, así como que tienes que dejar de comer tantas cosas. Y agarré este versículo y lo puse en mi refrigerador. Y donde decía, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Y entonces veía al futuro. Solamente estamos tratando de sanar porque tenemos propósito en la vida. Tenemos una vida por delante. Y entonces el alimento no es lo que quieres comer ahorita, esto es solamente temporal, pero mi alimento es hacer la voluntad de Dios y terminar lo que Él me envió a hacer. Y entonces este versículo me ayudó completamente a cambiar mi perspectiva, y en lugar de sentirme una víctima porque no podía comer pan, no podía tomar café, era ok, mi alimento es estar sana para poder cumplir la voluntad de Dios. Y ese versículo, te digo, cambió completamente mi perspectiva en cómo veía el alimento. En Santiago 1, 22 y 25, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Déjame terminar mi testimonio. Tú lo has escuchado, pero para los que no lo han escuchado, Dios me sanó. Dios me sanó de, primero pensé que era éczema. Después me diagnosticaron con psoriasis, y los doctores dijeron, esa es una enfermedad incurable, vas a tener que batallar con ella toda la vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por sus llagas he sido sanada. Y cuando lees acerca de bendiciones y maldiciones, aún en Deuteronomio, dice que parte de la maldición es rosaduras de la piel. Entonces dije, eso es parte de la maldición. Y en Cristo yo he recibido la bendición, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Fui sana, ni siquiera cicatrices tengo. Gloria a Dios. Tómate de la palabra de Dios. Santiago 1, 22 y 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Déjame hablarte aquí entre cuates. Como amiga, como pastora, que verdaderamente quiero tu bienestar, quiero las promesas de Dios manifestadas en tu vida. Deja de engañarte, deja de engañarte a ti mismo, donde solamente vienes, escuchas y al rato te vas. Y te lo digo porque yo muchas veces me he engañado a mí misma. Asumimos que esto ya lo sabemos, ya lo leímos, ya estoy familiarizado, y pienso que porque ya sé lo que dice, lo estoy haciendo. Una cosa es saber lo que dice y otra cosa es hacerlo. Y en algunas ocasiones Dios me ha dicho, te estás engañando a ti misma. Así como que, ¿qué? Pero yo ya sé esto. Pero saberlo no es lo mismo que hacerlo. Deja de engañarte a ti mismo. Recibe la palabra y ponla por práctica. Ponla por práctica. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué engañarnos a nosotros mismos? Y al rato no tenemos los resultados que queríamos y le echamos la culpa a Dios. Tu palabra me falló. No, tú no lo practicaste. Leerlo, saber lo que dice, memorizarte el versículo, no es lo mismo que hacerlo. No es lo mismo que hacerlo. Y muchas veces pensamos, es que ya me sé este versículo. Es que ya te lo puedo decir, lo puedo memorizar. Dios dice, si no lo practicas, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando. Pero es que tengo las notas, pero es que ya compré el libro, pero es que ya subrayé el versículo. Eso no es hacer el versículo. Eso no es hacer el versículo. Pero yo puedo enseñar acerca de ello. Eso no es hacer el versículo.
tenemos que practicarlo, tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice, no solamente escuchas la palabra de Dios, tienes que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces vas a ver resultados. Lucas 11:28. Al contrario, Jesús les respondió, dichosos son los que oyen la palabra y la guardan. En otras palabras, la ponen por obra. Y Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer, di conmigo hacer, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dios no va a hacer prosperar tu camino. Tú vas a hacer prosperar tu camino al poner la palabra de Dios en práctica, al ponerla por obra. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y entonces, últimamente, recibimos la palabra, la meditamos día y noche. Te digo, no tienes excusa. Donde quiera que estés, aún en el baño, en la regadera, puedes meditar la palabra de Dios. ¿No sabes qué meditar? Agárrate un versículo del proverbio del día y empiezas a meditar en ese versículo. Y empiezas a visualizarlo, lo hablas, lo declaras, lo oras, todo lo que tengas que hacer. Y después lo pones por práctica. Lo pones por práctica y das testimonio de la palabra de Dios, porque no solamente es quedártelo para ti, sino que ahora la gente puede ver la palabra de Dios a través de tu vida y das testimonio de ello, y entonces otras personas pueden conocer la palabra de Dios por medio de lo que está en ti, de lo que tú estás haciendo, ¿ok? Entonces, vamos a comer la palabra de Dios. Vamos a devorarla. Yo me acuerdo cuando apenas me convertí y me dieron una Biblia bien supersticiosa. Lo primero que hice fue agarrar cuál salmo era con mis números favoritos. Nada espiritual, esto no lo recomiendo, no es una manera de buscar versículos, pero en ese tiempo mis números favoritos eran 32 y el 8. Entonces agarré el salmo, lo abrí, busqué Salmo 32, versículo 8, y al leerlo sentí que Dios habló a mi corazón. Dice, te enseñaré el camino por el que debes de andar. No, como que dice, ya se me olvidó. Yo te guiaré y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y yo sentí como que ese fue mi versículo, como que Dios me habló por primera vez, me apropié de esa palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y ese ha sido mi versículo. Y a veces si alguien lo usa así como que me da envidia, ¿verdad? No, ese es mi versículo. Como que nadie más puede, ese es mi versículo. Fue el primer versículo que me memoricé. Y después alguien me regaló una tarjetita con ese versículo. Esta es una ovejita y una mano del cielo apuntando el camino. Y hasta la fecha tengo esa tarjetita en mi cuadro de visión. Ahí está, ¿verdad? Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, el versículo que sigue, qué bueno que no lo leí, porque dice, no seas como la mula de necio, ¿verdad? pero qué bueno que no era mi número favorito el 9, porque hubiera sido un versículo muy raro para
recibir de Dios. Pero ese versículo me ha guiado por mucho tiempo. A veces de plano, así como que, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios. Y me viene, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así como que, wow, ¿sabes qué? Agárrate un versículo. Si tú no tienes un versículo, te presto el mío. Solamente por un tiempo, hasta que encuentres el tuyo. ¿Ok? Agárrate un versículo y decide leer la palabra de Dios. Decide leer la palabra de Dios. La semana pasada vimos que hombres dieron su vida, hombres fueron perseguidos porque nosotros tengamos la palabra de Dios. Y muchos aquí ni siquiera han leído todos los evangelios. Eres cristiano por no sé cuántos años y nunca has leído todo un evangelio. Pero lees otras cosas, ya no hay periódico, lees revistas, quién sabe, ya no hay revistas, creo que tampoco. ¿Qué lees? Lees libros. ¿Cuántos de ustedes han leído al menos un libro en los últimos 2 años? ¿Un libro? Ok. Muchos lectores. Qué bueno. Yo recomiendo mucho la lectura. Los líderes son lectores. Pero ¿cuántos de ustedes han leído los 4 evangelios? ¿Qué has leído otro libro? Ok, los que sí han leído, los que son lectores. Felicidades. Pero hay gente que lee otra cosa y no lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para tu alma. Puede saciar tu alma, puede alimentar tu espíritu y aún puede traer medicina a todo tu cuerpo. Así que no más excusas, te pones a comer la palabra de Dios. Y la comes y la devoras y vas a encontrar que es dulce, más dulce que la miel. Aunque te dé a veces, ¿verdad?, unas correcciones en el estómago, pero la sigues comiendo porque es necesario. Dios nos ama y nos va a corregir.